ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Esto es para elevar el debate. Bienvenidos. Para ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad. Buenas tardes con todos y todas. Qué bueno estar aquí nuevamente este lunes, ahora sí, acompañada de mi querido Ramiro Aguilar. Este es el programa Vanguardiando, donde todos los lunes hacemos un espacio de reflexión y análisis de diversos temas de actualidad desde miradas distintas y cotidianas. Gracias por acompañarnos, bienvenido Ramiro. Muchas gracias, Ived, una linda tarde a todos ustedes. Son las 18 horas y 3 minutos clavadas. Sí. ¿Qué tal la semana? Hemos tenido una semana complicada, un tanquero chocó estrepitosamente con un Oye, eso auto tenaz, ¿no? pequeño Eso en tenaz. la vía, en la Simón Bolívar, y dejó una víctima con un niño pequeñito, huérfano. Un drama terrible, y la fuga del conductor que te pone en evidencia algunas cosas, ¿no? Primero, obviamente, el hecho de que la capacidad de reacción del vial no existe. Reacción vial. Te accidentas, una ambulancia, un patrullero, no hay. Y segundo, esa ausencia total de responsabilidad frente a la barbaridad que haces. Yo tengo una pregunta jurídica. Dale, si puedo. Si respondo. una persona sale de su casa manejando un vehículo y decide racionalmente invadir un carril y mata a efecto de eso a otra persona, con el agravante además de que intenta huir, ¿esto es un intento de homicidio? No. ¿De carácter No. culposo? No. ¿O A cómo ver. se tipifica eso? Todo accidente de tránsito es por definición culposo. Que implica la culpa desde el punto de vista del derecho, implica negligencia, impericia, ignorancia, inobservancia de leyes y reglamentos. Entonces, por definición, todo accidente de tránsito es culposo. Y si se produce una muerte o heridas como consecuencia del accidente, hay homicidio culposo en su modalidad de un accidente de tránsito. Distinto es que tú tomes el auto y con la intención de matar a alguien embistas el auto. Entonces puedes haber transgredido la ley al invadir el carril intencionalmente, Porque hay una intencionalidad racional. Sí, claro, pero ¿no? de intencionalidad de invadir el carril, no de provocar la muerte del conductor respecto de quien no sabes ni siquiera la identidad. Entonces siempre será un homicidio culposo en la modalidad, desde luego, de accidente de tránsito, porque hay otros homicidios culposos. En fin, ha sido Pero un hay tema, agravantes, ¿no? O sea, ha sido un tema gravísimo, triste, y también nos da a pensar de cuál es nuestro comportamiento. Eso es lo que te digo, o sea, las calles. Mira, en cualquier país del mundo, si tú cometes un accidente de tránsito, te quedas, porque no es tu culpa. Por eso es culposo, no hay dolo ahí, ¿me explico? Entonces te quedas para ver qué pasa, para poder auxiliar a la víctima. No, aquí te largas. Eso agrava desde luego tu responsabilidad, pero también debe cuestionarnos nuestro comportamiento como sociedad. ¿Qué tal si quedarte y dar auxilio a la víctima implicaba salvar la vida? Son cosas que están ahí, pero el tema de esta tarde es otro, es la anatomía de la violencia en Colombia. Un tema que lleva más de 50 años en conflicto, y que vamos a analizar esta tarde. Les agradecemos por seguirnos por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 de FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha, y además seguir este video a través de la señal de Facebook Live. Les mandamos saludos a todos quienes se conectan. Cariñosos saludos a todos los que están transitando rumbo a sus casas, los que están forrando, en una ciudad más floja, forrando ¿no? Cuadernos ahora. Y más floja la ciudad, ¿le notaste la ciudad más floja? Creo que la medida de ampliar el pico y placa todo el día
sirve. Sí, Yo le noté a la ciudad más floja. Vine bastante ligera en mi trayecto hasta acá y sí, también lo sentí, tiene razón Ramiro. Para ponernos en ámbito en órbita de este tema, diría, vamos a escuchar la primera canción que se llama De la Guerra a la Paz, de Simeón Noruega Mayorga, del proyecto Tocó Cantar. Este es un proyecto musical, es un documental financiado por el Centro Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de Colombia, además una recomendación interesantísima de nuestra productora Andreita Cataña, así es que vamos a escuchar esta canción De la Guerra a la Paz. Todo eso que ha pasado, el niño que es inocente, nadie sale involucrado, huye nuestro campesino a ese pueblo abarrotado de miseria y de injusticia, dejando abandonado, donde años trabajó para dejar un legado de esfuerzo y de sacrificio del hombre que ha sido honrado. Este joropo va dedicado para toda Colombia y para todos los que han caído en este conflicto armado. Pronto quede silenciado
le brindemos nuestra ayuda a todo el desamparado. Venga, reina la justicia en este mi pueblo amado, que acabe la corrupción que mucho ha perjudicado a esta bella nación, donde tanto hemos luchado para estar un día libres del traidor y del tirano. Esta patria soberana sea un ejemplo. Pichincha Universal. Los acuerdos de paz en Colombia, el acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno, las FARC-EP, y va a tener una connotación este EP, después de unos minutos vamos a platicarla, con el gobierno de Colombia en la presidencia de Juan Manuel Santos. Hoy en la tarde estuve leyendo en su totalidad el acuerdo de paz. No solamente es el acuerdo de paz desmovilizar a las FARC-EP, entregar las armas, sino que se pretendió a través de toda la discusión iniciada primero en Noruega y luego en Cuba, con la garantía de cumplimiento del Reino de Noruega y de Cuba, y el seguimiento, y esto consta en el acuerdo, el seguimiento de Chile y de la República Bolivariana de Venezuela. El tema es, no solamente se discutió la desmovilización de las FARC, sino que a lo largo de un extenso documento se discuten varios temas que resultan paradójicos a la luz de lo que ocurre después. Y uno de los que más me impactó cuando lo estuve leyendo es el tema de que el acuerdo de paz con las FARC, además de la incorporación política del movimiento, del hecho de que tengas que darles financiamiento para que se constituyan como partido político, además de la desmovilización, tiene un tema, Ivette, que es paradójico, porque trata el tema del narcotráfico. Y el acuerdo, entre otras cosas, reconoce que las FARC-EP, dentro de la rebelión, se constituyeron en agentes, en actores, en promotores de una cosa que se llama el impuesto al gramaje. Ahí nace esta historia. Y el impuesto al gramaje, que no es otra cosa que decirle al productor de coca, usted me va a pagar X cantidad de pesos colombianos por el gramo de coca que produzca. Inicialmente, en los años 80 del siglo anterior, el impuesto al gramaje es creado por el primer desertor de las FARC, un guerrillero de apellido Javier Delgado, con otro de apellido Martínez, a quien las FARC después consideran, o después de los procesos internos, consideran que eran agentes infiltrados. Pero lo curioso de esto es que el gramaje, el impuesto al gramaje, que al principio las FARC repudian, después lo instituyen como una forma de financiamiento de la actividad guerrillera. Y al suscribir los acuerdos de paz, una de las cosas paradójicas, y por eso te hablaba de la paradoja, es que las propias FARC reconocen que hay que terminar con el narcotráfico en Colombia, hay que luchar contra las bandas armadas, hay que luchar contra las organizaciones que promueven el lavado de activos y el narcotráfico, pero eso fue tan difícil de lograr que es una de las causas por las cuales se cae el acuerdo. Es decir, las FARC, hay dos FARC, los que se acogen al acuerdo, que son los dirigentes más viejos al principio, y los que no se desmovilizan, entre ellos alguien que es de triste recordación para el Ecuador, que es Guacho, que comanda un frente desmovilizado, exactamente, el frente que no se desmovilizó. Él es parte de esta cerca de 1.400 hombres que forman la disidencia de las FARC. Entre otros, pero básicamente sí, en la zona de Nariño, en la zona de Tumaco. Ahora el tema es que se rompe el acuerdo
porque la justicia, a ver, el acuerdo también crea una justicia de paz. Dice, a ver, no vamos a someter a los acusados de narcotráfico, de haber hecho actuaciones violentas, a la justicia común. Sí. Vamos a crear una justicia especial para la paz, y dentro de esa justicia especial para la paz vamos a ir procesando a quienes deban ser procesados. Lo que ocurre es que Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, y el sobrino de Iván Márquez, terminan involucrados en una operación antinarcóticos con posterioridad a la firma de los acuerdos, y la justicia común ordena su encarcelamiento. Y hay toda una discusión, sobre todo respecto de Jesús Santrich, que hay ahí también una cosa muy, digamos que hay que ponerla en el tapete, y es que es ciego, es no vidente. Y es un dirigente guerrillero que antes no asomaba y que asoma en la negociación de los acuerdos de paz en La Habana, y que ahora termina siendo el punto de quiebre del rearme de un grupo de disidentes de las FARC, y que pone en riesgo todo el acuerdo de paz. Acuerdo de paz que también implica, Ivette, un reenfoque de la tenencia de la tierra y del tema agrícola, sobre todo en las zonas del sur de Colombia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que no solamente es el rearme de las FARC, sino que puede caerse todo un concepto de lado y lado. Es decir, finalmente a Santos, ¿de qué se le criticó? De ser muy condescendiente con las FARC. Y a los que no se desmovilizaron, ¿por qué criticaron a los dirigentes que firmaron el acuerdo? Porque decían que era lo de los viejos que ya no servían para el monte, que no servían para la guerrilla, trataban de acomodarse en el Congreso y acomodarse con los acuerdos de paz. En el momento en el que se cae el acuerdo porque interviene la justicia común y te das cuenta de que las FARC no terminan de olvidar su vínculo con el narcotráfico, es cuando políticamente discutes qué es lo que pasa con la violencia en Colombia, este concepto genérico de la violencia que se conoce así además como la violencia, que se estudia desde 1960 y pico, pero que tú tenías por ahí una reflexión interesante sobre el tema de la violencia en Colombia. Hay que entender también todo lo que el avance que se ha dado con el acuerdo de paz y la firma misma del acuerdo de paz ha significado también una reconceptualización de la violencia en Colombia, una violencia que ha sido cotidiana, sistemática, una violencia que lleva para algunos autores inclusive desde el siglo XIX, siglo XX, con las guerras... La guerra civil entre el 49 y el 53. Civil, la pugna constante entre los dos partidos, el conservador y liberal. Conservador. Y sí, yo quería leerles, queridos seguidores, un pequeño párrafo de Peter Waldman, que es alguien que hace un estudio súper interesante del conflicto colombiano, y se llama El Estado Anómico, Derecho, Seguridad Pública y Vida Cotidiana. Y este párrafo dice así: la violencia es actualmente en Colombia un medio del que cualquiera puede valerse para imponer sus intereses con las finalidades que sean. Se utiliza en público o en privado, por individuos o por grupos, espontáneamente o de forma planeada, para fines políticos, económicos o privados, dentro de las capas bajas, pero también por y contra los miembros de las capas medias y altas, en las ciudades grandes y medianas y hasta en los confines más apartados de este escarpado país. No hay nadie que circunstancialmente no deba contar con ser atacado, secuestrado o asesinado. Resumiendo, la violencia se ha transformado en un fenómeno cotidiano. Para analizar este texto de Waldman, es como el reflejo de la violencia, que antes se veía como un fenómeno tal vez únicamente rural y que poco a poco fue tomando las capas zonas urbanas y las zonas ya no solo de clases bajas, sino de clases medias y altas, ya se va apropiando además de un esquema de vida. Pero los actores, Ivette, los actores de la violencia en Colombia son las FARC. ¿Y por qué matizaba esto de que después se pusieron el Ejército Popular? Pues son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular. Porque inicialmente las FARC fueron un movimiento campesino.
reducido a un segmento agrícola y geográfico muy particular, y que antes de 1980 además no tenían más allá de 1.000 o 1.200 guerrilleros movilizados. Pero después, sobre todo después de lo que ellos llaman la séptima conferencia, es decir, una reagrupación ideológica del movimiento, ellos concebían la lucha armada, o concibieron la lucha armada como una toma del poder, y una toma de Bogotá, o sea, del Palacio de Gobierno. Pero en esta búsqueda de la toma del poder, no solamente están las FARC, a donde tú reflexionas, no solo las FARC. Además tienes el Ejército de Liberación Nacional, tienes el Ejército Paramilitar. Correcto, tuviste el M-19, tuviste al ejército, a los famosos helenos del Ejército de Liberación Nacional, el ejército, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero para que nos entiendan nuestros oyentes. Grandes masas urbanas de clases medias y bajas que están viviendo del microtráfico. Correcto. Y que constantemente están en una dinámica de violencia que es reconocida a todo nivel. Correcto. Entonces los actores son narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, policías y militares también. Es decir, hay una violencia institucional. Además de hechos de abuso de poder, tienes la delincuencia forzadas y demás. Tienes la delincuencia común. Pero digamos que lo particular del análisis aquí es cómo un país que ha sido sometido a procesos políticos violentos durante más de 50 años y que no ve afectado en términos generales su economía. Lo que ve es pauperizadas ciertas regiones del país. Entonces, muchos analistas políticos lo que te dicen es que el Estado colombiano es indolente, mientras en los sectores industriales está controlada la violencia, o al menos el Estado tiene presencia. Digamos supuestamente controlada. Correcto, la pero hay presencia del Estado. Uh-huh. Hay otras regiones donde no hay presencia del Estado, entre ellos la frontera sur, nuestra línea de frontera, el Putumayo y la zona de Tumaco y del famoso El PAM. Así es. Que es zona liberada. Entonces, en medio de todos estos actores, la reflexión que tú haces es totalmente válida. Ya no sabes de quién defenderte o de quién protegerte, si del Estado, si de los grupos subversivos, si de los grupos de narcotraficantes, si de los delincuentes comunes. Y el acuerdo de paz era al final del día, Ivette, al menos cerrar un frente. Es impresionante porque además se habla de estadísticas, ¿no? A mí las cifras también me gusta mencionarlas siempre porque desde 1985 se calcula que hay más de 8.6 millones de personas afectadas con la violencia. O sea, 8.6 millones de personas. Imagínate, el Ecuador somos 15 millones de personas, es decir que más del 50% de la población de Ecuador en algún momento han sido afectadas por la violencia en Colombia. De esos 8.5 millones, alrededor del 79%, es decir, 7.4 millones de personas han sido desplazadas de su territorio. O sea, es decir, que han tenido que emigrar a otro territorio por causas ajenas a su voluntad. 1 millón de homicidios, 171.000 desapariciones forzadas, 10.000 torturas y alrededor de 36.800 secuestros. El crimen que prevalece, o los crímenes que prevalecen, se han definido alrededor de 12 tipologías de crimen, que son desplazamiento forzado, lo que habíamos hablado hace un momento, homicidio, mutilaciones por minas, secuestros, tortura, reclutamiento a menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes. Es decir, es todo un compendio. Yo no creo que queda nada por fuera de estas categorías de violencia sistémica que vive Colombia en este momento. Y la ruptura genera, la ruptura de la paz, en el caso de esta minoría, porque además los medios han repetido una y otra vez, inclusive los comandantes de las FARC han repetido una y otra vez que son una minoría de disidentes que han hablado de tomar las armas, ¿no? Pero aún así hay una afectación. Correcto, yo creo que para tener más contexto, nuestra producción tiene el audio con las declaraciones de Jesús Santrich, que es el famoso personaje de las FARC, que termina siendo el punto de inflexión, termina creando un huracán producto de sus presuntos posibles, porque no hay sentencia todavía, vínculos posteriores a la firma del acuerdo. Hay que subrayar esto, posteriores a la firma del acuerdo con el narcotráfico, y la reacción que tuvo después del Estado colombiano. Tenemos el audio de Jesús Santrich.
Dentro de esa ruta buscaremos de inmediato buscar esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria. Esta insurgencia se levanta para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común, expresando claramente que su objetivo no es el soldado ni el policía, ni el oficial ni el suboficial respetuoso de los derechos y de los intereses populares, sino la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta, esa oligarquía mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando las puertas del futuro al país. El Estado conocerá una nueva modalidad operativa que sobre todo responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está no seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. De ahí nuestro llamado también a los integrantes de la fuerza pública que tengan dolor de pueblo, a que caminemos juntos por sus reivindicaciones y por su felicidad. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, pero los asuntos nodales del Acuerdo de La Habana fueron escamoteados desde el momento mismo de su firma. Y ahora Iván Duque, el sucesor del asesino del comandante Alfonso Cano en la presidencia de la República, asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó fue con el Estado. Evidentemente el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones, el pacta sunt servanda y la buena fe. Y el Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la comunidad internacional ni de su propio pueblo. El régimen imperante de políticas neoliberales de corrupción y guerra nos ha colocado frente a dos caminos. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde que temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión. Y la respuesta que da el otro grupo de las FARC, el que se acoge y respeta el acuerdo de paz, y la hace el famoso Timochenko. Tenemos el audio de Timochenko. Lo aprendimos de Jacobo, lo aprendimos de Marulanda, a cumplir lo que se pacta, a cumplir la palabra empeñada. Y ellos, pues desafortunadamente nos acompañaron en un trayecto y ahora pues asuman la actitud que asuman con sinceridad. Sí, sentimos vergüenza, yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso, pero también a la vez el mensaje de optimismo de que aquí estamos la gran mayoría, y modestia aparte estamos los mejores que hemos enfrentado este proceso. Esto es historia vieja en Colombia. En Colombia hay desde luego una vocación por la paz de la sociedad colombiana. Es decir, no es que sea un país violento, yo creo que hay un proceso sociológico complejo, hay la inoculación de la violencia producto de grupo de personas, de gente que quiere aprovecharse de la violencia, lo que tú mencionabas, de lucrar de la violencia ya en todos los segmentos de la sociedad. Pero la lucha por la paz, que es lo que decía Jaime Bateman Cayón, el ex comandante del M-19, es una vocación permanente. En 1984 se firma un primer acuerdo de paz en la presidencia de Rómulo Betancourt, que tiene un matiz, ¿no? Rómulo Betancourt firma la paz a pesar de que su hermano, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue secuestrado por un grupo de guerrilleros, y aun cuando dentro de su gobierno se produce la famosa y trágica toma del Palacio de Justicia en Bogotá, y el clamor de que cese al fuego, llamado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, Alfonso Reyes de Chandía. Y ahí hay una cosa muy curiosa, ya solamente para efectos de análisis histórico a nuestros oyentes que les gusta. En un momento determinado, Rómulo Betancourt pierde la línea de mando en la toma del Palacio de Justicia, y los militares son los que actúan sobre el Palacio de Justicia. Vuelves a pactar la paz en 1989 en la presidencia de Virgilio Barco,
Vuelves a hacerlo en 1991 como consecuencia de la convocatoria a una asamblea constituyente y la presidencia de César Gaviria. Y vuelves a hacerlo en 1998. Después tienes un esfuerzo del presidente Pastrana para crear una zona de distensión y finalmente los acuerdos de paz del 2016. Pero siempre hay un factor de ruptura. Parecería que esa ruptura fuera conveniente para ciertos espacios de poder. De lado y lado, ¿no? Y de lado y lado, claro, exactamente. Pero ¿quién pierde ahí? La sociedad colombiana. La sociedad en colombiana, aquellos desterrados, aquellos movilizados, desplazados, y un proceso de recuperación de memoria. Yo debo decir que Colombia es uno de los países que más ha trabajado conceptualmente en el tema de la memoria social y de la recuperación de memorias. ¿Por qué? ¿Qué significa trabajar sobre la paz? No solamente la reparación económica, la reparación administrativa, las víctimas y la reinserción de aquellos que fueron parte de la guerrilla y que no conocen otro medio de subsistencia, sino únicamente el uso de las armas, que le significa además al Estado colombiano alrededor de un billón de pesos. Pero los análisis dicen que seguramente son 50 billones de pesos los que se requieren para la reparación integral de víctimas, cosa que no se va a dar. Por lo tanto, es muy difícil que las relaciones de paz permanezcan. Yo soy un poco escéptica porque, si bien es cierto, se firman acuerdos de paz, se deponen las armas, aquellos ciudadanos o aquellas personas que desde hace 2 o 3 generaciones únicamente están relacionadas con la violencia, y si única forma de vida es la violencia, se desplazan hacia otros procesos de violencia, ¿no? El robo armado, secuestros, sicariatos, y la violencia no termina de eliminarse porque es un problema estructural. Correcto, pero tienes un vector, y es un vector que está ahí, que lo reconocen los propios acuerdos de paz, que es el narcotráfico. Exactamente. Tenemos música poco para bajar el nivel freático. Vamos a ir con la segunda canción de Doctor Crápula, que se llama Los Colombianos. Radio Pichincha Universal 95.3. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos, súbele el volumen. El Galpón FM. El Galpón FM.
El Galpón FM. Ponte tus audífonos y sube el volumen. Todos los martes de 9 a 10 p.m. Despertando tu conciencia. El hip hop está al aire. Estamos en el mundo. www.pichinchauniversal.com.es. Son las 18 horas con 37 minutos. Gracias por seguirnos a través de la señal de Radio Pichincha Universal. Gracias por seguirnos a través de Facebook Live. Tenemos muchas personas siguiéndonos. Hola, Víctor Manuel León Mena. Saludos, Blanqui MP. Un abrazo grande. Jenny García. Mi gente querida de Piñas. De Piñas nos está saludando. María Ríos Alvear, un abrazo grande. Y también a Rodrigo Cornejo, a Fabián Valdivieso Astudillo, un abrazo también, gracias por seguirnos, esperamos sus comentarios. Estamos hablando de la anatomía de la violencia en Colombia. Colombia, uno de los países más violentos del mundo. Habíamos hablado hace 2 semanas, Ramiro, sobre el femicidio en México, y cuando hicimos el balance de víctimas a nivel latinoamericano, vimos que Colombia y México se llevaban la mayor cantidad de femicidios. Estábamos hablando de alrededor de 800 femicidios en el 2000, en lo que va del 2019. Eso significa que la violencia es institucionalizada. Sí, ¿no? pero también tiene mala prensa. ¿Por qué te digo esto? Mala prensa tienen todos. Sí. A ver, o sea, como que mala prensa, sí, pero no es una noticia. Es una frase que me gusta mucho a mí. Es una frase que me gusta mucho a mí, eso de mala prensa. Porque a veces algo que no sepamos de mala prensa. Pero hay ciertos temas que tienen sazón, tienen ají, tienen condimento. Y te voy a mencionar un ejemplo. En el momento más duro de la violencia en Colombia a finales de los 80 del siglo pasado, cuando Pablo Escobar se vuelve loco, y desde un cartel de drogas reta al narcotráfico, reta al país, al Estado, desde el cartel del narcotraficantes. En Colombia, desde luego hay víctimas, pero al mismo tiempo se desataba la violencia en el Perú, la violencia terrorista en el Perú, producto de Sendero Luminoso y del famoso presidente Gonzalo Abimael Guzmán. La cantidad de muertos que hubo en el Perú como consecuencia de esta también pero es de esa guerra sucia, ¿no? El Sendero por una parte y la respuesta del Estado con violación de derechos humanos, desapariciones, etcétera, fue casi igual a la de Pablo Escobar. Entonces, aquí te planteas un tema, y es ¿en qué momento la violencia, que es a donde quiero llegar, en qué momento la violencia de un país, que hay países violentos, Brasil tiene violencia, Venezuela tiene violencia, Perú tuvo violencia, en qué momento se vuelve un factor para los reflectores? Pero la violencia de Colombia es una violencia constante. O sea, es correcto. decir, el factor de violencia es permanente. Correctísimo. Y año a año incrementa al menos un 4% con respecto al año anterior. Es decir, hay una disminución de violencia entre el 2016 y el 2017. Exacto, Ivette, que se incrementa el 2018. Ese es el matiz. Y cuando hablábamos de México, y es por eso que me acordé, es que México tiene el mismo vector. Así es. Y es el narcotráfico, ¿sí? El narcotráfico como vector de la violencia que llega a institucionalizarse y a politizarse. Y que llega incluso a ser parte de la cotidianidad. En México hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Elmer Mendoza, que es de los pocos que te traduce ya la penetración incluso cultural y cotidiana del narcotráfico y de la violencia en el quehacer de los ciudadanos. Y hace poco leí un libro que es magnífico, que pudo ser mejor, te hablo como lector, no soy crítico literario, que se llama Coleccionista de polvos raros, de una escritora caleña, Pilar Quintana. Te habíamos visto yo te había Sí, leído en el Twitter que estabas buscando con desesperación ese libro, y después lo conseguí. Nos habías contado que ya lo estabas terminando. No quiero echar a perder la lectura, pero es la historia de una chica en la Cali de los carteles,
en la Cali de la América de Cali, en la Cali de la América de Cali, finalista de la Copa Libertadores, en la Cali del cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela, que terminan un poco aliándose con el Estado, se entregan para no caer en el enfrentamiento al que llevó Pablo Escobar. Y esta chica, que es coleccionista de polvos raros en el sentido más estricto de la palabra, te narra un poco cuál es la visión del ciudadano en el tema de la violencia y el narcotráfico, porque cuando te abruma la pobreza, cuando no tienes capacidad de resolver tu vida en condiciones normales de empleo, de educación, esta inserción en las actividades del narcotráfico termina siendo, Ivette, la forma como solucionas tu vida. Exacto. Y si eso pasa en los sectores urbanos, te hablo de la Cali de los 80, imagínate lo que pasa en los sectores rurales de regiones tan pobres como la de Tumaco o la de Nariño. Y eso nos lleva a estas reflexiones necesarias. ¿Cómo va a afectar al Ecuador el tema de la ruptura de los acuerdos de paz en Colombia? Mira, justamente lo que tú dices, la preocupación radica en aquellos sectores rurales o aquellos sectores de frontera donde estas células disidentes, guerrilleras y demás están manejando todo ese territorio. Ese territorio sobre el que se dice que el Estado no tiene control. Pero además no tiene control, además. Más que él se dice, no hay control. Y lamentablemente, tomándolo así... ¿Por qué no hay control? Porque no hay presencia, no hay voluntad del Estado. Exacto. No hay voluntad del Estado. Yo digo, se dice que no hay control, no porque hay una imposibilidad del Estado por ingresar al territorio, sino porque exactamente no hay voluntad. No te importa. No hay voluntad. Al final del día, siendo crudo y cruel, no te importa. Entonces, el presidente Iván Duque dice... que haya pasado esto es porque estos comandantes que ahora Santrich y Iván Márquez están metidos en Venezuela y son apoyados por Maduro. Eso ya es una idiotez. Y entonces él ya determina, y lo mismo que ha pasado con los últimos gobiernos, con los últimos análisis que hemos hecho, con Macri, con todos nuestros ilustres políticos, es echarle la culpa al de al lado. Y esta no es la excepción. Entonces Iván Duque, no, esto es culpa de Maduro y Maduro los tiene porque estas declaraciones se hicieron desde Venezuela. O sea, es generar además un problema ya no solamente al interior de Colombia, sino binacional. Pero siempre hay. Es decir, solo también te traigo para el tablero de discusión. El Ecuador se vio involucrado en un tema súper complejo a principios de la década de los 80 del siglo pasado, cuando una columna del M-19 que fue entrenada en Cuba, desembarcó en Tumaco y después se perdió, cruzó la frontera y el presidente Roldós se vio un problema serio al tener que entregar entre ellos a Carlos Toledo Plata, que era tercero al mando en la línea del M-19. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? No es del todo falso que hay elementos externos al conflicto colombiano que han estado ahí. Unos desde un punto de vista de internacionalismo ideológico, lo que hizo Cuba en el siglo pasado, a finales de los 80. Y ahora, yo no creo que Venezuela esté metida en el baile, me explico. Es decir, Maduro tiene un montón de problemas, pero a lo mejor a ciertos sectores de la política latinoamericana les interesa saltarse el renglón, es decir, obviar que Maduro, aparte de ser un idiota, con el respeto que se merece el presidente, no el personaje, pero es un idiota. La presidencia del país Venezuela se merece respeto, no el personaje. ¿El personaje o la presidencia? No, la presidencia merece respeto como institución. El personaje no, el personaje en ninguno, es impresentable. Pero tampoco veo, en términos objetivos, que haya un interés venezolano en el tema, más allá de la verborrea tonta de Maduro de que va a poner misiles en la frontera con Colombia, etcétera, porque creo que los latinoamericanos... Al final todo termina en un juego político. Exacto. Al final todo termina en un juego político y la ciudadanía simplemente es manipulada a través de los medios, a través de las redes, sobre qué pensar. Yo quisiera seguir, querido Ramiro, como el tiempo ya se nos está cortando, con este hermoso e interesante proyecto Tocó Cantar. Proyecto donde se llaman a una serie de artistas locales para generar una nueva voz o alzar la memoria frente a los hechos de violencia y cantar a Colombia a través de la paz. Vamos a escuchar ¿Por qué recordar? De Juan Alberto Arboleda de Antioquia. No, perdón. Esta. Juan Alberto Arboleda de Antioquia con el proyecto Tocó Cantar.
nunca regresaron. Por los de Barranca, de Luma, el Bolívar Salado, por los de Calima, Buga, Corito y el Urrao. Miles de inocentes que jamás regresaron a casa, sus esposas, hijos y familiares los extrañan por la masacre de la y la granja, por Omar, Fabio, Luis que fueron víctimas, a Diana de años por esperanza, a quien le quitaron 2 hijos, a Soledad, a mi María que se había desaparecido. Son las 18 horas con 50 minutos, perdón, el lapsus brutus. Estábamos calientes en la conversación. Estábamos calientes en la conversación y la canción que acabamos de escuchar es Sin Olvido de Mario Andrés Hurtado, él es de Soacha. Igualmente del proyecto Tocó Cantar. ¿Por qué ponemos música? Es la pregunta. ¿Por qué temas que se insertan en la cultura? La música, al final, es una expresión de la sociedad que te fotografías, te traduce el sentir de ese momento. Entonces, no solamente bajamos del nivel freático, sino que... Pero además el reflejo de Colombia sobre la cultura de paz ha sido uno de los elementos más sustanciosos en todo este tiempo. Es decir, las comunidades, el reconocimiento de la memoria, la recuperación de la memoria en época de conflicto, en la posición misma de los museos, no solamente en las ciudades capitales, sino también en las poblaciones, los grupos que hacen trabajos de residencias artísticas con las comunidades afectadas han sido importantísimos durante estos años y muchos de ellos han sido replicados en zonas de conflicto, de vulnerabilidad en nuestro país, con lo cual también se ha tomado un ejemplo importante de la recuperación de memoria que se ha dado en Colombia en los últimos años. Sí, Colombia ha reflexionado mucho sobre el tema y antes de que me olvide, quien quiera ver desde lo artístico, lo complejo de lo político vinculado a la violencia en Colombia y a la corrupción, tiene que ver una película que se llama Perder, es una cuestión de método, que es la adaptación cinematográfica de un estupendo libro del escritor colombiano Santiago Gamboa, y que tiene como música, como canción principal, Untados, de un grupo que te gusta, que es Los Aterciopelados. Que tiene además Siervo, que es un tema también que habla del despojo de las tierras de los agricultores en la zona rural. Una pregunta nos hace Rodrigo Cornejo, dice, ¿qué pasa con, y además lo estuvimos conversando durante la canción anterior, ¿qué pasa con los asesinatos de dirigentes sociales y de exguerrilleros? Que también es un tema complejo en Colombia, ¿no? No te olvides que en uno de los esfuerzos de paz, cuando se crea la famosa Unión Popular, mueren dirigentes políticos a finales del siglo pasado. También muere Carlos Pizarro León Gómez,
el dirigente del M-19, muere Galán, el candidato presidencial. Entonces, parecería ser, ojo lo que estoy diciendo, parecería ser que la mejor forma de romper un camino de paz en Colombia es matar o secuestrar a dirigentes políticos. Lo ha hecho la derecha, pero también lo ha hecho la propia guerrilla, la toma del Palacio de Justicia. Exacto. Eso es como el juego del gato y el ratón. O sea, estamos en un juego de violencia sistematizada donde se matan entre los unos y los otros. ¿Pero cuál es el vector? El vector es el narcotráfico. El vector es el narcotráfico y es un poco lo que está pasando respecto del mensaje desde Venezuela de Santrich y Iván Márquez. Más allá de que haya una vinculación política del Estado venezolano, yo creo que ahí lo que operas son carteles del narcotráfico que se enraizan en las estructuras del Estado, en las guerrillas colombianas y también en el Estado venezolano. Y que toman además una idea de formación ideológica para tapar o para cubrir también ciertas estructuras del comercio o del narcotráfico que está cada vez más movilizando más recurso económico, ¿no? La discusión ideológica en términos de la lucha armada en Colombia terminó en la década de los 80 y termina con la desmovilización del M-19 y con la desmovilización de una serie de grupos armados en la década del 80. Las FARC, inclusive el Partido Comunista Colombiano siempre consideró a las FARC como contrarrevolucionario. Pero ¿qué tú dices ahora? Que la comunicación de Santrich no en es este política. momento no es ideológica, ni es política. Ni es política. Es absolutamente vinculada con la imputación justa o no, probada o no, que le hiciera la justicia ordinaria por vinculaciones con el narcotráfico de él y del sobrino de Iván Márquez. La discusión ahí era qué estaba haciendo la DEA en ese tema. Pero aún así sale libre y no es extraditado a Estados Unidos. De acuerdo, y la fiscalía después ordena la prisión saliendo de la cárcel, le vuelve a ordenar la prisión. Pero de todos modos, Ivette, ahí lo que no termina de estar claro es este juego de intereses relacionados con el narcotráfico, sea de las agencias que combaten al narcotráfico o sea de los propios carteles. Colombia, en la anatomía de la violencia en Colombia, a la final tiene un vector, un virus que activa la violencia y que ya no es ideológico. Ideológico terminó en el siglo pasado, ya que pero que está vinculado, concuerdo contigo, pero que está vinculado básicamente al narcotráfico. Y un poco para terminar la idea, ¿cuánto nos afecta eso a nosotros? Mira, en la frontera sur de Colombia y en la frontera norte del Ecuador, en la línea del Putumayo y en la zona del Pan, casi es zona liberada. Es decir, no creo que nos afecte más de lo que ya está, que es un tema de ausencia del Estado, tanto ecuatoriano como colombiano. Exacto, justamente yo iba a decir eso. O sea, hay una ausencia de voluntades, tanto del Estado colombiano como del Estado ecuatoriano, de tener un poco más de presencia dentro de estas zonas de frontera, cuyo conflicto mayor también es el narcotráfico. En este momento, sin duda, y el reclutamiento de menores, que es un hecho eso es una cosa súper compleja, complejo, reconocida incluso en los acuerdos de paz. Es decir, si tú revisas los acuerdos de paz, las FARC reconocen que hay que como parte del acuerdo, las FARC y el Estado colombiano deben comprometerse a reintegrar a los menores que fueron cooptados por la guerrilla. Como siempre nos ha quedado cortísimo el tiempo, ha sido una conversación muy amena, Ramiro, gracias, aprendemos todos los lunes de todas estas discusiones que tenemos, pero además nos retroalimentamos del apoyo de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, y bueno, saludar, nos están viendo desde el Pastaza, nos están viendo desde Piñas, nos están viendo desde Solanda, hay mucha gente conectada en este momento, un abrazo grande, esperamos que el próximo lunes nos sigan nuevamente. Sí, señor, son las 18:56 en Vanguardiando. Vamos a seguir con la última canción, ahora sí, ¿por qué recordar? De Juan Alberto Arboleda, de Antioquia, del proyecto Tocó Cantar. Les esperamos el próximo lunes y tengan una feliz semana. Un abrazo.
que nos han enseñado a olvidar, ya que nos anestesiemos para perder la memoria. Por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar, ya que nos anestesiemos para perder la memoria. Por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia. Lo vigente cada incidente pasado cambia de nombre y de tiempo, pero da el mismo resultado. Incrementando espectáculos por la evidencia de la histórica espiral y sus nefastas consecuencias. Así la indiferencia estimula la violencia, por eso pueden pasar siglos y aún así tendrá vigencia. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar, ya que nos anestesiemos para perder la memoria. Por tal motivo es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar, ya que nos anestesiemos para... Continuamos sufriendo entre fatales desenlaces, culpables exentos porque suelen ser audaces, impulsan genocidios, pasan desapercibidos ante un pueblo que carece de ojos voluntarios. Sería interminable mencionar tanta barbarie, igual de irresponsable sería dejarlo en la intemperie. Hablar es preciso, a veces oxigena el aire, mucho más que reunir casos y dar números de serie. Sería insensible